Muy buenos días, gente, espero estés teniendo un excelente viernes. Si hayas tomado tu cafecito, hayas tomado tu desayuno sabrosón, el cual, gente, pues vengo trayendo un video más donde no va a ser de GBL, va a ser de un torneo donde participamos de la comunidad Mythical Coins, el cual les mandamos un saludo, y también a la Legión Arceus, gente, y por qué vergazos, comunidades en las cuales ya tenemos tiempito de estar ahí, gente, y siempre tratan muy bien a Raxito, donde vamos a estar trayendo este torneo, el cual me gustó mucho, gente, porque se llamó Sopa de Letras. ¿En qué basaba lo que viene siendo este torneo? Sencillo. El staff, los joseadores, que era Ericus, es Ed y es Wazowski, ellos sorteaban lo que viene siendo una letra y la asignaban a un jugador. Así que, pues, gente, créanmelo, estuvo algo complicado porque pues no tenemos todos los Pokémon que quisiéramos bajo la letra que nos tocaba, pero le hicimos la luchita y por eso te traigo este videazo, en el cual, gente, vamos a estar viendo que nos tocó la letra B, en la cual posiblemente era una de las mejores letras que teníamos, contra nuestra rival Mari, el cual va a estar llevando la letra K. Aquí vamos a estar viendo Braviary. ¿Quién rayos lleva Braviary a un torneo? Solamente las cositas que pasan aquí en el sorteo de Sopa de Letras, donde vamos a estar viendo que nos enfrentamos a Clean Clan, gente, el cual es raro también de ver. Es lo que les digo, estas letras no nos ayudó mucho, pero pues sacamos lo mejor. Aquí conectamos una boca Harrock tremendamente de Braviary. Entra ni más ni menos que Kadabra, y lo vamos a estar despachando con lo que viene siendo un vuelo. Vamos a ver si saca el escudo. Sacó el escudo, perfecto, a mí me sirve un montón. Vamos a entrar con Bertie, que otra vez, ¿quién ve a Bertie en un torneo? Pero déjame decirte que ya le hicimos un video a lo que viene siendo Bertie, que nomás sirvió para ser un escudo para Boots Ball, y, gente, nos vamos la victoria. De igual forma, Bertie le hicimos un video cuando recibió su cargado de Hidro Ariete. Te invito a que te pases ahí por el canal para que puedas ver el video que hicimos de Bertie. Si tienes una dudilla, ahí me lo dejas en los comentarios y te paso el link de ese video. Aquí vamos a estar viendo ni más ni menos que pasamos a la segunda ronda, donde nos tocó la letra D y a Raron le tocó la letra C. Ok, otra letra que no nos ayuda en nada. Vamos a estar sacando a Donphan y sacamos al mejor Pokémon que tenemos para la letra D, que es Deoxys Defensa. Deoxys Defensa, que va a estar aguantando un hierbalazo. Vamos a estar sacando básico tras básico. Hay que sacarle energía a nuestro querido Deoxys para que pueda hacer cositas. Vamos a estar sacando ya hasta el casi 100 de energía, no pasa nada. Vamos a estar aventando un psicoataque porque no quiero sacar todavía un escudo. Despachamos a Cradily, entra ni más ni menos que otra vez Sharkabug, y lo vamos a estar resetando con lo que viene siendo un psicoataque, el cual ya conectamos el primero, lo deja pasar. Pasamos al segundo, lo va a dejar pasar, gente. Y el rival aún no va a sacar el escudo, lo más le queda uno. Despachan a nuestro Deoxys. Entramos con Donphan. ¿Por qué entras con Donphan? Sencillo, porque puede llevar a triturar y me puede estar haciendo bastante daño a nuestro Dusclops. Preferible engancharnos con Donphan, que nos bajó bastante el tijera X, gente. Nos bajó bastante, preferimos ahora sí sacar el escudo. Y vamos a ver que entra ni más ni menos que Cherry forma soleada. Ok, eso me sirve bastante porque vamos a estar recibiendo y vamos a poder guardarnos los escudos. Aquí estamos sacando ya casi 2 puñitos hielo. Sacamos el primer puño hielo, conectamos, vamos por el segundo puñito hielo. Vamos a estar dejando pasar lo que viene siendo el cargado de Meteoro Bola de Cherry y sacamos el segundo puñito hielo, el cual, gente, vamos a estar llevando hasta el excelente. Conectamos, despachamos a lo que viene siendo Cherry, y a la entrada del que viene siendo querido y amado Sharkabug va a estar despidiéndose lo que viene siendo Dusclops. No íbamos a invertir escudo y vamos a buscar lo que viene siendo 2 golpe cuerpo. Aventamos el primero, estamos a un básico del segundo, el cual le sacamos el escudo, y con el siguiente básico conectamos el segundo golpe cuerpo, y con esto, gente, va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria en este combate. Pasamos al siguiente match, donde nos topamos a Dunsparce, que le va muy
muy bien a lo que viene siendo ese Cofagrigus. Y vamos a estar viendo que hace el cambio de lo que viene siendo su querido y amado Cluster, el cual, gente, ya hizo daño. Dudwall, haz lo tuyo. ¿Y qué es lo suyo? El estar tanqueando los cargados de parte de Cluster. Aquí vamos a estar sacando ya el golpe cuerpo. ¿Por qué haces eso? Porque si entra Cofagrigus, pues no es como que me vaya a estar haciendo mucho daño ese Cofagrigus con sus garras sombrías. Aquí aventamos un Voltio Cruel. Nos podemos dar el lujo de estar aventando Voltio Cruel, gente, porque podemos estar aguantando muy bien lo que viene siendo los garras sombrías. Bola sombra no nos va a hacer gran cosa, y pulso sombrío tal vez nos despaque. Vamos a estar dejando a mitad de vida lo que viene siendo ese querido Cofagrigus, el cual ya se decidió por lanzar su pulso sombrío. No pasa absolutamente nada. Entramos con Dunsparce y vamos a estar haciendo lo mismo. No vamos a escudar por miedo a un Clefable, que lo invocamos, gente. Nos sacan a Clefable y eso se empieza a complicar y tiene que estar haciendo la chamba Dunsparce. Dunsparce va a estar aventando lo que viene siendo un taladradora y vamos a estar sacando lo que viene siendo otro taladradora más a lo que viene siendo ese Clefable. Tenemos que invertir el escudo porque no le va muy bien, que digamos, a este Dragonite y enfrentarse a lo que viene siendo este Clefable, y más si tiene energía. Aventamos taladradora, lo deja pasar. Nosotros vamos a estar tratando de llegar a lo que viene siendo otro cargado más. Nos obliga a sacar el escudo, no pasa nada. No tiene energía Cofagrigus, no tiene energía Clefable. Vamos a estar aventando un taladradora, con el cual, gente, vamos a sacar ahora sí por fin el escudo y buscamos el despacharnos a lo que viene siendo Clefable o quitarle la energía. Le quitamos la energía, eso me sirve bastante porque va a estar haciendo de las suyas Dragonite oscuro, que a básico sí va a estar comiendo a Clefable. Y entra Cofagrigus y otra vez aventamos agua cola, el cual, gente, vamos a cargar hasta el excelente, y esto va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria en esta segunda ronda. Pasamos a la tercera ronda, donde vamos a estarnos topando a Alejandrox, que le vino a tocar la letra P y a su servidor le tocó la letra F. Peor todavía, cada vez se está complicando más estas rondas. F, que pues tenemos a Flygon, Feraligatr y este Frostlass. Vamos a estar viendo que lo lleva ni más ni menos que con garra metal, ¿ok? Esto me da un alivio porque no va a estar llegando tan rápido los cargados y nosotros podemos estar spameando garras dragón con nuestro Flygon, que va a estar viendo la entrada de lo que viene siendo ese Poliwrath, el cual es versión Shiny, gente, así que tenemos que andarnos con cuidado. Vamos a estar viendo que tenemos que entrar con Feraligatr, la mejor respuesta ante lo que viene siendo ese Poliwrath. Vamos a estar aventando un hidrocañón, gente, que les recuerdo que Feraligatr con lo que viene siendo garra sombrilla mejoró bastante para el PvP. Ok, vamos a estar recibiendo un escaldar. Nosotros vamos a estar viendo que nos bajan el ataque y esto se está poniendo feo, se está poniendo horrible. Vamos a aventarle lo que viene siendo un tremendo hidrocañón a lo que viene siendo ese Poliwrath, de cual le sacamos el escudo. Eso me sirve un montón. Vamos a entrar con lo que viene siendo Flygon. ¿Por qué entras con Flygon? Porque le quiero quitar la energía y que Frostlass haga de las suyas, gente. Ya tenemos lo que viene siendo la energía necesaria para estar haciendo estragos a este Alejandro. Vamos a estar viendo que va a aventar un viento hielo. Nos obligó a escudar, bien jugado por parte de Alejandro. Hizo hacer un cambio, no sé qué quiso hacer. Nosotros vamos a estar aprovechando esto porque vamos a estar levantando un tremendo bola sombra, que a pesar de ser bajado el ataque, gente, le hizo bastante daño lo que viene siendo ese Pelipper, y eso me agrada, me ayuda porque le vamos a estar metiendo un triple axel. Aquí tristemente le jugamos al vivo, pensábamos que íbamos a estarlo despachando y nos deja muy tocados, pero con básicos no llevamos, y Frostlass, a pesar de la manqueada de Raxo, se llevó la victoria. Así es, este es el único canal, gente, donde vas a estar viendo manqueadas y jugadas maestras en un mismo combate. Vamos a estar viendo ni más ni menos que la entrada de Poliwrath contra Frostlass. Aquí vamos a estar reventando lo que viene siendo un bola sombra. No tengo que estar baiteando, no tengo que estar buscando triple axel, porque necesito hacerle el daño directo. Preferible gastar los escudos y mantener la ventaja del cambio que toparme con este Poliwrath con vida y a mi Feraligatr y a mi Ferrothorn.
Así es, nomás cambiamos a Flygon. Les digo, no tengo Pokémones con letra F. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un tremendo viento hielo. No caímos en el baiteo. Aquí vamos a estar llegando a lo que viene siendo un bola sombra. Me la voy a jugar, no quiero llevarme sorpresitas como me la llevé con Pelipper. Aventamos bola sombra, quitamos escudo y... ok. Aquí cuál es la ventaja, hizo el cambio, yo tengo energía, tengo Ferrothorn. Estamos tranquilos. Es verdad que no es la mejor situación que hubiéramos esperado, pero al menos podemos estar haciendo cositas todavía. Aventamos lo que viene siendo un tremendo latigazo, despachamos a Porygon. Porygon no es como que sea muy tanque que digamos, gente. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo ese Poliwrath. Aquí vamos a estar dejando pasar el viento hielo. Se casó con el viento hielo y nosotros vamos a estar aprovechando eso porque entra ni más ni menos que Pidgeot. Pidgeot, el cual va a estar siendo recibido con un tremendo trueno. Conectamos 2/3 de vida. Con un solo hidrocañón bastaba, pero Raxito andaba de soberbio. Saca el escudo y le va a conectar rayito hielo para despachar al rival y llevarse la victoria y colarse a la siguiente ronda. Aquí con la letra F le dimos F al rival y le mandamos un saludo a nuestro hermano Alejandro. Pasamos a la semifinal donde nos topamos a MX Twister, el cual le tocó la letra D. Nosotros nos tocó la letra G y dijimos, está aceptable la letra, está aceptable porque tenemos Pokémones ahí armados. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un tremendo excavar. Le quitamos el primer escudo, lo que viene siendo Twister, el cual le estamos haciendo un catch, esperando que sea Aguacola, Aguacola, perfecto. Aquí vamos a estar viendo que entra ni más ni menos que Deoxys, y esta es la parte donde extrañamos triturar. Así es, Raxito cuando hizo un video se le olvidó quitarle abre caminos a este querido y amado Griden, y nos va a complicar el match porque pues triturar le hubiera hecho más daño, hubiera metido más presión, y a básicos de para poder llegar a varios golpe cuerpo hubiéramos hecho más cositas. Aquí tristemente tomó la ventaja, hizo de las suyas y nos obligó a estar cambiando la estrategia. Entramos con Gudra, la cual va a estar tratando de hacerlo mejor. No podemos invertir escudos. Tiene a ese Dragalge, nosotros tenemos a lo que es Gligar, así que ese escudo tiene que ir para Gligar. Aventamos un golpe cuerpo, el cual conectamos, quitamos escudo. Vamos a ver qué hace lo que viene siendo Twister. Tenemos que sacar el escudo, vamos a apostarle de todas a todas, vamos a estar escudando. Llegamos a un excavar, gente, el cual vamos a aventar hasta el excelente con la intención de despacharnos a lo que viene siendo Dragalge. Lo despachamos, vamos a ver con qué entra el rival, y va a ser ni más ni menos que Deoxys, el cual, gente, va a estar sacando su ataque cargado de psicoataque, el cual, gente, nos despacha a nuestro querido Pokémon y entra Dunsparce. Aventamos un latigazo con Gudra, gente, pero pues no es como que lo vayan a despachar porque pues es muy tanque ese Dunsparce. Y tristemente nos llevamos nuestra primera derrota en el torneo de sopa de letras de Mythical Coins. Vamos a estar pasando al siguiente combate donde nos topamos a Gastrodon de parte de nosotros y a Dusclops de parte del rival. Ok, aquí vamos a estar extrañando otra vez lo que viene siendo el cargado de Tierra Viva, sí, no me equivoco. Tierra Viva, no es terremoto, Tierra Viva. Vamos a estar recibiendo a Deoxys defensa con nuestro Gligar y vamos a estar haciendo puros excavar para despacharnos a Deoxys. Deoxys es un problema que no me lo quiero estar topando delante. Preferible sacrificar a nuestro Gligar, el cual va a estar recibiendo el psicoataque, el cual ya está más bajado su ataque, así que no nos inmota y no tenemos que estar usando ningún escudo. Vamos a estar llegando a 2 golpe cuerpo, 2 golpe aéreo, y vamos a estar aventando el primero, gente, el cual vamos a estar despachando a Deoxys. Vamos a ver la entrada de lo que viene siendo ese Dusclops. Aventamos inmediatamente un golpe aéreo por si acaso patamos el CMP. No pasa así, él se la va a jugar a farmearnos, y tristemente tenemos que sacar el escudo por miedo a un Poltergeist.
el cual está aventando puñito hielo, nos baiteó el rival sucio y cochino rival. Va a estarnos sacando el escudo, sacó puñitos hielos que me quiero imaginar que no lleva su cargado. Tratamos de baitear nosotros, ¿quién va a caer en un baiteo? Aventamos a Greninja para hacer un catch, el cual, gente, vamos a estar recibiendo el puñito hielo, no nos inmuta, va a entrar ni más ni menos que Dunsparce, lo vamos a estar recibiendo con un tremendo hidrocañón de parte de nuestro querido Greninja, y vamos a estar sacando un tajo umbrío. Que ¿por qué haces eso, Raxo? Si hidrocañón le hace más daño, necesito energía para poder despachar a lo que viene siendo Dusclops, y por la posibilidad de que nos pudiéramos aumentar el ataque, eso nos hubiera ayudado bastante. Así que le sacamos el escudo a Dunsparce, nosotros vamos a jugárnosla de todas a todas con nuestro Greninja. Sacamos lo que viene siendo el tajo umbrío, el cual le quitamos el segundo escudo, y vamos a llevarnos la victoria con nuestro querido Gastrodon, que con un bofetón lodo más se va a estar despachando a los dos Pokémon, y con un hidropulso ahora sí nos despachamos a Dunsparce, y esto es una victoria de parte de la letra G. Pasamos al tercer combate y el último, donde vamos a estar cambiando. Vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro Gourgeist, que es muy raro de ver, gente, y déjame decirte que Gourgeist en el equipo Real Dante, así se llama su nick en Pokémon Go, llegó al rango leyendo con la Copa Jungla, así que Gourgeist es de cuidado, gente. Vamos a estar sacando el escudo por si acaso me quiere conectar un enfado, que la intuición, parecemos mujeres porque le atinamos, aventamos Bomba Airman, gente, el cual va a estar despachando a Dragalge, recuperamos la ventaja del cambio, y un Guzzlord atrás queriéndose devorar a lo que viene siendo ese Dusclops. Dusclops, una perfecta combinación para Raxo. Vamos a estar viendo que entra lo que viene siendo nuestro Guzzlord, y no me cuido de lo que viene siendo puño hielo, porque es demasiado tanque querido Dusclops, el cual, gente, voy a estar aguantando perfectamente bien dos puños hielos de parte de él. En cambio, vamos a estar aventando lo que viene siendo un triturar, el cual, gente, miren ustedes el daño que le hicimos a ese Dusclops. Entra ni más ni menos que Dude, y esto se va a poner sabroso en el final. Aventamos golpe cuerpo, conectamos, vamos por el siguiente golpe cuerpo. Él va a tener que aventar su cargado, que va a ser ni más ni menos que un viento hielo. Nos baitea, pensábamos que iba a estar lanzando taladradora de una, no señor, nosotros vamos a estar ahí aguantando con el pecho el siguiente cargado, que va a ser ahora sí un taladradora, el cual nos hizo bastante daño, pero vamos a estar conectando el segundo golpe cuerpo a Dude, el cual, gente, va a sacar su escudo. Nosotros llegamos al siguiente golpe cuerpo, que le va a doler bastante, y vamos a estar jugándola de todas a todos, entrando con Guzzlord y con un cola dragón nos llevamos la victoria y pasamos a la gran final, donde nos topamos ni más ni menos que a Dragonite contra Charizard oscuro, en ambos versión oscura. Entra ni más ni menos que Cresselia, gente, y yo voy a saborear, porque Dusclops va a estar haciendo de las suyas. A mí me tocó la letra D, a Quinquín le tocó la letra C, así que esto se pone sabrosón. Vamos a estar aventando un tremendo Poltergeist, el cual, gente, despacha al tanque Cresselia, y vamos a estar entrando con lo que viene siendo un puñito hielo para Charizard, que le va a doler, porque Charizard es de papel en Liga Super, bueno, también en Liga Ultra, pero ustedes saben a lo que me refiero. Vamos a estar dejando ir a lo que viene siendo Dusclops. Él ya hizo su chamba, despachó al tanque Cresselia, le sacamos escudo a lo que viene siendo ese Charizard, y vamos a estar entrando con Dragonite, el cual le vamos a sacar bastante energía, y vamos a estar aventando una Aguacola. ¿Por qué Aguacola? Porque necesito su escudo. Sacamos el escudo, eso a mí me sirve, y entramos tremendamente con lo que viene siendo nuestro Diggersby, el cual le hicimos un tremendo catch porque avienta Garra Dragón, y vamos a estarnos la jugando de todas a todas con nuestro Diggersby, el cual está entrando ni más ni menos que Sharkhabuk, el cual nosotros lo saboreamos, lo vimos venir y lo conectamos un tremendo Arenas Ardientes, que ya lo dejó a margen de otro Arenas Ardientes, y no es como que me tenga una perfecta
Win Condition, el rival King, el cual va a estar haciendo lo mejor, gente. Eso es lo que me agrada, que se queden hasta el final buscando hacer todavía no recuerdo la palabra ahorita pero darle la vuelta a lo que viene siendo el Combat Bat, que vamos a estar llevándonos la primera victoria. Pasamos al segundo, donde vamos a estar enfrentando ni más ni menos que a Clefable con nuestro Dragalge, y vamos a estar aventando agua cola. ¿Por qué? Porque necesito quitar escudos y necesito hacer cositas con nuestro Dragalge. Va a estar aventando su tremendo fuerza lunar que nos duele, a pesar de que pues es daño neutro. Es daño neutro y nos dolió bastante, gente. Aquí vamos a estar entrando con Drapion. Escudamos por si acaso quiere hacer lo mismo. No, señor. Se va lo que viene siendo su Chesnaught y lo vamos a sorprender con bomba lodo en toda la cara de Chesnaught. Ay, qué hermoso, qué maravilloso es la vida cuando no se esperan un cargado. Aquí vamos a estar sacando el escudo, fuerza bruta, perfecto escudo, y estamos con tal control contra lo que viene siendo su querido y amado Clefable, el cual conectamos triturar, le sacamos el escudo. Vamos por el siguiente, hacemos el cambio de Dragalge por querer pescar un cargado, no saca el cargado. Nosotros vamos a estar vamos a dejar ir lo que viene siendo nuestro Dragalge y entramos nuevamente con lo que viene siendo ese Drapion, el cual vamos a aventar otro triturar más. Se tiene que ver obligado a sacar el escudo, saca el escudo. Nosotros vamos a estar buscando llegar a otro triturar más, con el cual despacharíamos a Clefable. En cambio, el rival avienta su puño meteoro, lo aguantamos con el pecho y ahora sí aventamos lo que viene siendo el triturar, el cual, gente, vamos a estar despachando y despidiendo a Clefable, y entra ni más ni menos que Cofagrigus, el cual no tiene nada por hacer, y Dude One Vendetta, el chiste se cuenta solo, gente. Vamos a estar viendo que con un Vendetta vamos a estar despachando a su querido Cofagrigus, que todavía lo aguanta con el pecho, pero con un golpe cuerpo más nos llevamos la victoria. Y esto fue el torneo de sopa de letras de Mythical Coins, gente, el cual agradecemos y queremos darle las gracias por permitirnos participar a Ericus, a Ed y a Wasowski, el cual les mandamos un grandioso saludo, gente. Y esto fue el torneo. Vamos a tener otro torneo más el día de mañana pasado, ahí les estaré avisando. Y sin más, gente, yo me despido, no sin antes desearte un excelente viernes. Nos vemos hasta la próxima.